Ay, mi querido José Luis Trueba Lara, tú y yo bien enchilados esta semana en las redes sociales. Es que verdaderamente no logro encontrar para este señor tipejo, Marx Arriaga, un adjetivo. Bueno, los que dije me parecen de Kinderman. Es que se merece algo feo, algo muy feo. Híjole. Mira, yo creo que es un necio obcecado y sobre todo tonto, muy tonto, tonto, tonto. Tonto no solo en el sentido de tontera, sino del insulto este sutil que te duele en el lomo, man. Ya ves que hace Es que, unos meses ¿verdad que sí? Nos pasó a ti y a Villa, mucha gente en redes. De mucha decir, es gente, que no puede ser que estés. Hay una parte, no sé si lo sientes, Trueba, lo sienten ustedes, el público más inteligente de la radio y la televisión en México. Hay una parte que cuando escuchas tanta idiotez, dices, no, es que de veras, de veritas puede ser tan idiota. O sea, de veras puede llegar a un extremo que hasta te sorprende la declaración. Dices, no manches, pero eso no puede existir. no puede existir, pero aunque no lo crean, el señor Existe. Marx Arriaga existe, es Exacto. real. Por lo menos lo conocemos en fotos, yo no he tenido la desgracia de toparme con él, pero fíjate lo interesante. La vez pasada llegó a la conclusión de que leer pues era una desviación burguesa y de pésimo gusto. Bueno, entonces, después de esto, nos salió esta semana con la embajada de que los libros de texto les iban a borrar las palabras neoliberales, lo cual, perdón, a mí me resulta un poco raro de entrada que haya palabras neoliberales. O sea, es como decir, hay palabras socialistas, o hay palabras comunistas, o hay palabras de la Universidad de Cambridge. No las hay. O sea, el lenguaje es abierto. Pero bueno, entonces, según él, habría que amputarle a los libros de texto frases como sociedad del conocimiento, progreso, Calidad educativa, calidad educativa, es decir, todas esas productividad, eliminar productos. productividad y eficiencia. Claro, porque ¿cuál es el chiste? Pues, o sea, el chiste tiene tres niveles de imbecilidad que no puedo decidirme cuál gana. Eso sí quiero que quede claro. Hay tres, pero no me atrevo a declarar cuál es el ganador. El primer nivel de imbecilidad es la idea de castrar a varios millones de niños. O sea, el lenguaje da el tamaño del mundo que tiene una persona. Si tú tienes un lenguaje de 23 palabras o de 4 consignas, pues tu nivel de intelección del mundo es Es ese, ese, no hay más. no hay más. Entonces, si le cortamos, dejamos más rabón al lenguaje, pues la gente se vuelve más burra, entiende menos el mundo. Y eso, perdón que lo diga, a mí no me gusta, a mí me gusta el mundo grandote. Segunda cosa, hay una imbecilidad que supone que si yo borro una palabra, deja de existir. Pongo un ejemplo muy idiota, pero que va a quedar. Tú traes un suéter colorado, ¿muy bien? Ajá, sí. Entonces yo digo, la palabra colorado, rojo y todas sus similares quedan prohibidas. Lo único que pasó es que tu suéter no me hizo caso. Tu Es que ese es suéter el sigue ejemplo. rojo, Ese es exactamente el ejemplo. sigue rojo, neciamente. Es decir, la realidad es Terrible, cara. obcecada y existe. Y si le queremos cambiar una palabra o mochar una palabra, la realidad no cambia. Ahora, lo más serio, el único problema que a mí me duelen las tripas, bueno, además de los anteriores, por supuesto, es que el señor Marx Arriaga supone algo verdaderamente delirante, que mientras menos productivo, mientras menos inteligente, mientras menos parte del mundo y mientras más fregado esté alguien, sabe más, lo cual no es Imagínate. cierto. No es cierto. O sea, perdón que se lo notifique el señor Marx Arriaga, pero todas estas cosas, estar lejos del mundo, pues te roba saberes. Y siendo más burro, lo único que logramos es poner en riesgo el futuro.
Bueno, el presidente lo tenemos con muchos problemas. Bueno, pues agárrense, porque el futuro, si esto jala, es todavía peor. Porque lo único que salva a un país es su gente. Digo, no, perdón que lo diga, los gobiernos no, los países ayudan o desayudan, pero los que se la rifan todos los días son los ciudadanos, la gente de a pie que dice, oye, por favor, vamos a gastar dinero por acá, vamos a crear esto otro, en fin. Si nosotros hacemos eso, estamos de nueva cuenta abriendo la educación a la consigna. Pero lo más escalofriante y ridículo, eso sí estoy seguro, fue lo que pasó ayer. Ayer nos dimos cuenta de que el asunto no les funciona ni con sus fieles. Me explico. Ayer se presentó la historia oficial del pueblo mexicano, que mandó a hacer la presidencia, con prólogo del señor presidente, en Cuautla, en la normal, no me acuerdo qué, perdón, pero la normal del estado de Morelos, permítanme decirlo así. Lo que fue verdaderamente vergonzoso es que había más libros para regalar que público. La gente no fue. No fue el gobernador, no fue el secretario de Educación, no fueron los normalistas, no fue nadie. Es decir, el discurso oficioso, el discurso de que está marcando a los libros de texto, la verdad es que ya no convence ni a la gente que está obligada a ser convencida. En mi caso no, por supuesto, yo no iría, pero hay gente que debería de estar obligada y tampoco van. Es decir, tenemos ahí a un señor pues, muy trastornado, diciendo locuras sin ton ni son, y el único problema es que de cada una de sus locuras tiene un impacto en cada uno de los estudiantes de educación primaria, secundaria. En bachillerato ya es relativo, porque ya entra en la UNAM y entra en otras instituciones, por supuesto. Pero en primaria y secundaria son terribles. Entonces te va a llegar a la prepa un muchacho burro, o más burro de lo que podía haber sido, y ya echamos a perder todo. Y si a esto le agregas las universidades, donde tú pasas por aplausómetro o no puedes reprobar porque eres proletario y sufridor, pues la catástrofe es a corto plazo. A mí me parece muy serio, yo creo que debería de repensarlo con calma, debería de conseguirle a alguien que le aconsejara. Hay mucha gente muy brillante de las cosas pedagógicas y todo esto. Uno de esos no les vendría mal, bueno, yo creo. Mira, a mí lo que me sorprende importantemente, José Luis, es, o sea, tenemos que regresar a la historia y darnos cuenta que eso hizo Mao Zedong con China, con la República Popular de China, punto. Le va sumando lectura por placer, palabras neoliberales, sentimientos y deseos aspiracionales. Todo eso va para afuera. Sí. Todos nos debemos de vestir igual, con colores oscuros. Es un delito aspirar más de lo que el Estado te puede dar, porque entonces serías un traidor de la patria y mereces que te maten. Claro. Fíjate lo que te estoy diciendo. Y esto empezarlo a construir desde las cabecitas de los niños, ¿no? Chiquitos. La primera nota que yo di aquel 1 de diciembre en donde tomó posesión Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de México fue la siguiente. Foco rojo con algo que se llama Instituto de Formación Política de Morena. Fue la primera nota que di de Andrés Manuel López Obrador, aquel 1 de diciembre. O 2. Aguas, foco rojo. Ahí está Taibo, ahí está Ackerman, ahí están todos estos rojillos comunistoides terribles y van a empezar a meterle cosas a los niños desde niños para justamente poderlos controlar. Es un empeño idiota, pues, ¿no? Es un empeño idiota, como dice Carlos Marín, eliminar palabras
¿Que no hay cosas más importantes en este país que pensar que tú tienes que quitar palabras de de los escritos en lo que estudias? O sea, Sí. eliminar el carácter aspiracional de los niños. Ay, Ujú. aguas, eso lo hizo Mao Zedong, no me lo estoy sacando de la manga. No, 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 no. No, 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 pero fíjate que llévalo, dale un paso más y fue lo mismo que hizo Stalin, fue lo mismo que hizo Hitler, fue lo mismo que pasó con la Aguas. Venezuela de Chávez, es lo mismo que está tratando de hacer don Daniel Ortega. Es decir, las consecuencias, además de la miseria, dejemos la miseria y pensemos que es tolerable, aunque no lo sea, pensémoslo. Imagínate, Fernanda, que debido al adoctrinamiento, tus hijos te denunciaran con la policía estatal por tener ideas contrarias a la patria. Sí, sí, sí. Tus Y hijos, que, tu tú, marido, tu mamá, tu papá, exacto, y que te fusilen. O sea, tú claro, tienes que pagar esa traición a la famosa patria con tu vida. ajá, A es mí me gustaría que horrible. más mexicanos pudieran conocer no solo, o conocer la historia de México, y Ujú. conocer la historia de países que han implementado este régimen, este tipo de regímenes, y en qué termina. Mal. Siempre ha terminado mal. No tenemos noticia de uno que haya salido bien, desgraciadamente, porque eso diría, bueno, pues hay una chance. No hay ninguna, hasta ahorita no hay ninguna, y todos los lugares donde se ha implementado este tipo de gobierno y este tipo de educación han terminado en fracasos brutales. Y ojo, remediar esto, aunque ustedes no lo No, crean, ese es se otro. lleva Uf. décadas. Es decir, una metida de pata de ese tamaño lleva décadas. Piénsenlo un segundo. Ahorita tenemos el sprint en contra de la pandemia. Perdón que diga que es un sprint en contra, pero muchos han estado con una educación muy, muy en hipos, por decirlo de una manera simplita. Y no están metidos en la escuela, tampoco están totalmente metidos en la red, es decir, ahí tenemos un problema de educación. Si a esto le agregas libros de texto mal hechos o hechos a mano alzada, lo cual, perdón que lo diga, no es una manera de hacer libros, yo se los juro, yo he hecho libros en toda mi Bueno, el vida señor tiene y más la de mano 100 libros. alzada. A ver, Sí, está hablando un maestro que tiene más de 100 libros editados. Entonces sabe. No sí, estamos no hablando con son a mano cualquiera. alzada, es decir, no nos juntamos y decimos, vamos a votar de qué se va. No, 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 de esto no. Y se nos olvida que los profes, perdón que lo diga, son los que transmiten el conocimiento. Si lo crean es una ventaja que no tiene que ver con su labor profesoral. El profe que te enseñó a leer y escribir a ti, Fernanda, y a mí y a los que nos están escuchando, no inventó la escritura, tampoco inventó la lectura. Eso se nos olvida. Mi querido José Luis Trueba Lara, pasando de la idiotez, la insensatez y la inutilidad. Estulticia. Estulticia. Bueno, pasando a lo que te truje chencha, como diríamos en nuestra colonia, que somos tú y yo del Sí, mismo código postal. Tú y yo somos sí. del mismito código. Cuéntanos la historia de las famosas selfies. Pues mira, eso a mí me parece fascinante. Y perdón que empiece rapidito con una cosa que me pasó, y es uno de los hechos que me obligó a dejar la universidad. Cuando daba clase hace antes de la pandemia, pues había una alumna que tenía aquí llena de virtudes. Bueno, todas menos ser estudiosa, lectora y todas estas cosas académicas, eso no. Lo demás tenía hartas virtudes. La muchacha en cuestión se tomaba, yo le pregunté, 25 selfies en mi clase. Mm. Es decir, se tomaba una selfie cada 3 o 4 minutos. Luego hacía curaduría y subía la que le parecía mejor. Y así se le iba llevando. En realidad su vida estaba condenada a quererse mucho. Se quería tanto que lo único que hacía era retratarse. Lo cual, pues allá ella, ¿no? Allá ella y su vida, pues yo no me retrato mucho, porque bueno, si tuviera mejor cara, quizás lo hiciera.
Lo interesante del asunto es que entre la selfie y el autorretrato hay una distancia brutal. Piensa en los autorretratos de los pintores, por ejemplo, de los de Frida Kahlo. Ujú. Frida, en esos autorretratos, tiene una actitud absolutamente paradójica. Hace lo posible por esconderse y por mostrarse al mismo tiempo. Es decir, tú ves toda su ropa, todo cómo trata de ocultar aquellas cosas terribles que vive y cómo a pesar de intentar ocultarlo, ellas brincan. Es decir, un autorretrato de a de veras es una posibilidad de asomarme a la personalidad de alguien. Bueno, hasta aquí no hay problema. El único asunto es que conforme la industria fotográfica se fue desarrollando, las posibilidades de autorretratarte se volvieron mucho más fáciles. Piensa en la Kodak, por ahí de finales del siglo XIX, que inventó las cámaras chiquitas, ya no eran esos mueblesotes tamaño consola, pues ya eran chiquitas, y la gente empezó a descubrió que se podía retratar delante del espejo. Y hay muchísimas fotografías de finales del 19, principios del 20, donde la gente se retrata delante del espejo. No solo eso, cuando aparecen las cámaras estas de autorrevelables, con la película autorrevelable, la gente volvió a representarse, volvió a marcarse, pero en los años finales del siglo XX, en 1999, la cámara se integra al teléfono. Seguramente eran Ahí como la cambia. mía, porque yo tengo una cámara chafísima en mi teléfono que ni a marca llega, pues. Entonces, eso cambia totalmente. Y la gente se empieza a retratar. Lo curioso del asunto es que en esos mismos años se diagnostica y se incluye como una enfermedad psicológica el trastorno de personalidad narcisista. Es decir, pareciera, no me atrevo a asegurarlo, pero todo lo indica así, que el narcisismo como una enfermedad mental, como una enfermedad psicológica, y el surgimiento de la selfie van aparejados. Esto llega a tal grado que la persona que se toma selfies supone que el mundo solo es su escenario. ¿Me explico? A mí una de las cosas que más me causan terror es cuando veo las fotos de muchos viajeros y Ujú. se van, qué sé yo, a Atenas y no sacan una foto del Partenón, se sacan una selfie con el Partenón como fondo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el Partenón me importa una pura y dos con sal, por decirlo de manera rápida y más o menos educada. Lo que me importa es que yo estoy ahí. Y el hecho de que yo esté ahí le da relevancia al Partenón. Yo sé que esto se oye rarísimo, pero más o menos así es el asunto. Porque este quererse mucho está aunado a una idea de que mi vanidad es tan grande que el mundo la debe adorar. Pensemos en una de las selfies más famosas. Dice que se tomó la señora Kim Kardashian el trasero. No, 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 Trueba, no, ¿por qué no, andas no. viendo esas cosas? Pues yo no la veo, ¿La te Pati te salen da todo. permiso? ¿La Pati te da permiso de estar viendo pornografía pura? Sí te da permiso. Y tantito. Pero es que imagínate que una foto del culete de una señora, El culete, dice. pues sí, que es el orgullo de su cirujano plástico y el orgullo de su entrenador, supongo yo, no sé cuál de los dos tenga mayor mérito en la magnitud de aquello, se convierte en un ícono de adoración universal. Es más, permite que esta señora pase a la popularidad, tenga no sé cuántas horas de televisión, se vuelva una figura tan importante como Vladimir Putin. Y eso que Vladimir Putin es campeón de judo, pues, o sea, alguna virtud tiene que tener el señor. Esas imágenes lo que me revelan es un mundo donde la vanidad
donde el narcisismo es lo único que rifa. Mm. Ese narcisismo me parece peligrosísimo. Digo, todos estamos seguros de que somos requete importantes. Es decir, yo me levanto en las mañanas y digo, caramba, mundo, qué bueno que me recibiste. Te estaba esperando. Pero una cosa es que uno se lo diga para levantarte el ánimo y no quitarte la vida en un suicidio, y otra muy distinta es que sea real. Al mundo, al universo, cualquier persona le importa más o menos un rábano. Si el planeta no llega a grano de arena en el universo, pues cualquiera de nosotros no llegamos a bueno, ni a moco, pues, ni a Sí, no, átomo. no, no, bueno, bueno. No, no salimos en la selfie. Y pensamos que todo existe a partir de nosotros. Pero no solo eso, es una desmemoria. La selfie te vuelve amnésico. A ver, Porque nada de explícate. lo... ¿Sí? A ti no te importa la historia del Partenón. Te importa que tú naciste, que la historia empezó el día de tu nacimiento y que el Partenón vale pito porque en realidad es una escenografía. Ay, qué duro. Para. Y tienes Pues toda la sí. razón, claro, y tienes toda la razón. Fíjate cómo eh, las redes sociales nos han llevado a eso. Uh-huh. Además, no sabes si realmente estás o no en el Partenón, No, porque porque le tú puedes puedes ir a hacer lo que rentar. se te da la gana en el famoso Uh-huh. Photoshop. Claro, o en los museos estos que referías en el periodismo de vida. Yo voy y rento a Leonardo da Vinci y salgo con él. O como los artistas que se sacan selfies falsas con otros grandes No, bueno. actores a su alrededor o cantantes, y es de risa loca. Porque en realidad lo que está buscando escapar este fan de la selfie es escapar de la mediocridad. Es decir, yo le pregunto a estos fanáticos de selfies, si tuvieran, qué sé yo, 30 años, ¿ya conquistaste el mundo conocido como Alejandro? No. Oye, ¿ya escribiste tantas óperas como Mozart? No. Oye, ¿ya rechazaste el premio Nobel? No, tampoco. Entonces, ¿qué haces? No, pues me saco selfies y creo que soy el centro del universo. Qué radiografía, Trueba, no, 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 qué bárbaro, qué manera tan sencilla de explicar. Y me quedo con ese ejemplo de, y el Partenón valió madre. No es Valió importante la madre. historia, no es importante qué es. Yo tengo la capacidad de tomarme una selfie y que la importancia de estar ahí sea yo. Sí, es más, hoy subí para anunciar el tema de hoy, dos selfies que me parecieron verdaderamente, todavía no sé si de risa loca o de miedo absoluto. ¿Mm? Tú escógele. Una de ellas es una loca furiosa, una mujer joven, pero loca furiosa, eso no le quita lo loca ni lo furiosa, haciéndose una selfie sonriendo en el funeral de alguien con el ataúd de fondo. Hijo, es que No es que yo le tenga no, respeto a hay la unas, muerte, pero no, no, hay unas selfies terribles. Selfies, acuérdate, de unos enfermeros con el cuerpo que dicen acaba de morir en terapia intensiva y se sacan sí, su selfie con el muerto. sí, es el delirio. Es una sociedad que vive para la exhibición. Y lo curioso es que mientras más te exhibes para afuera, es decir, mientras más Pues más selfies también para publicas, adentro, ¿no? no al revés, menos te asomas para adentro, porque Ah, estás parando la trompa. Ya ves como la cara de selfie, pues con la cara medio colgada y con la trompa parada. Digo, no sé cómo se describe anatómicamente, pero todos la conocen bien. Y entonces lo que te queda es el vacío interior, porque yo me retraté en todos lados, el mundo no existe, solo existo yo, y perdón que lo diga, lleven esto a una noción gravísima. Si yo gané likes, gané el mundo, lo cual es absolutamente falso. es falso. O Falso. sea, vivimos de mentiras, De de mentiras. mentiras. Así. Incluso eso tiene una consecuencia política escalofriante. Pensamos que si ganamos en la red,
ganamos en las elecciones, lo cual no es necesariamente cierto, porque el like no es voto, por poner un ejemplo muy simple. Cuando pensamos en ese mundo virtual, hay que irse con cuidado, queridísima. Te mando un abrazo con mucho cariño. A ver si ya pronto nos tomamos nuestro tequilita, por favor. Salúdame a la Pati, al Ahorita mijito, voy corriendo, sí, por favor, al nieto, a todos en hombre, casa. claro que sí. Los voy a llenar de besos de tu parte y lo que pasa entre Pati y mí será una culpa tuya. Bien. Y Trueba, así, levanto la mano, soy tu fan. Ay, no, no me chuves.